como tema en el cual apoyamos la inclusión, no apoyamos el hecho de que se tiene que haber sustituido un deporte por otro. Gracias. Agradecemos al primer ministro por ese hermoso discurso y pedimos, por favor, que pase el líder de oposición. A su primera palabra. ¿Me pueden escuchar bien? Perfectamente. Listo, un momentico y voy a poner el tiempo. Listo, comienzo mi intervención en 3, 2, 1. Panel, agradecemos la intervención del anterior orador. La primera ministra dio algunas definiciones que consideramos fueron bastante importantes. Sin embargo, consideramos que también hace un poco de sesgo el momento de diferenciar deportes tradicionales de deportes nuevos. Si bien consideramos que es mucho más fácil identificar deportes nuevos como el breakdance y la escalada y el skateboarding, y deportes tradicionales como la natación, el fútbol y el béisbol, que consideramos que aquí hay un punto de inflexión importante y es algo que es históricamente impreciso. Y es que resulta que cuando los Juegos Olímpicos surgieron, realmente las modalidades en las cuales se presentaban eran bastante limitadas, como lo podía ser el tiro de la flecha, como lo podía ser el lanzamiento de bala, como lo podía ser las marchas olímpicas. Consideramos que partiendo de este hecho, todos los deportes que se han mencionado, tanto en la InfoSlide como los que mencionó la anterior oradora, resultan siendo modernos, entre comillas. Y es que, ¿qué se ha dado? Y queremos empezar con nuestra carga argumentativa a partir de acá, y es que los Juegos Olímpicos siempre han sido, el Comité de los Juegos Olímpicos siempre ha sido una entidad que se ha regido bajo la sociedad, siempre se ha adaptado a los cambios generacionales que está traído, y consideramos que a partir de esto es donde no vamos a lamentar este tipo de sustituciones, ya que efectivamente se está dando bajo un cambio generacional. ¿Qué es lo que consideramos? Primero, en la identificación de algunos deportes, como ya lo decía muy bien, si bien se pueden establecer ciertos parámetros bajo los cuales tú puedes tener más o menos puntos en función de tu habilidad para ejecutar ciertos deportes. Esto ya se ha dado anteriormente y lo hemos podido evidenciar, como lo puede ser la gimnasia rítmica, la gimnasia artística o el modelamiento de barras, cuestiones que son bastante atenientes a la época antigua y a la época moderna, en la cual consideramos que los deportistas han empezado a medir su capacidad para ejecutar estos deportes de una manera más incipiente, y se han podido establecer estos parámetros en los cuales los jueces han podido establecer de una manera mucho más justa bajo los parámetros bajo los cuales se va a medir a los participantes, considerando aquí que estos deportes nuevos no van a tener ninguna incipienza ni ninguna problemática en incluirse en el Comité Olímpico Internacional, ya que efectivamente ya tenemos antecedentes de que esto ya se ha dado, e inclusive, como muy bien lo dijo la anterior oradora, ya hay competencias en las cuales se han dado de este tipo de deportes, con lo cual ya tenemos ciertos antecedentes de cómo se puede ejecutar este tipo de parámetros. Ahora, ¿por qué? Y este es el punto más importante, panel, vamos a defender que se sustituya, y es que tenemos un espacio limitado bajo el cual nosotros podemos emplear este tipo de cosas. Ejemplificación ahorita para Tokio 2020, pues que no se llevó a cabo, se establecieron, se construyeron y se readecuaron espacios para poder practicar ciertas disciplinas. Tenemos que entender desde el vamos que una ciudad, si bien puede albergar un evento de esta magnitud, no va a poder albergar a tantos deportes como nos lo quiere hacer ver el gobierno, bajo el cual ellos apoyan el hecho de que se incluyan ciertos deportes, pero que no se eliminen otros. Nosotros estamos demostrándole cómo efectivamente es imposible añadir todos los deportes que el Comité Olímpico Internacional desearía poder incluir, pero es que por cuestiones de espacio no se puede hacer. Ahora, punto número 2, es que estamos suprimiendo deportes que no representan a todo el mundo, y esto ataca directamente a su punto de identificación nacional. Consideramos que si bien el béisbol, el karate, son deportes que son conocidos mundialmente, no son deportes que son practicados mundialmente. Podemos ver que el béisbol es practicado en algunos países de América del Norte, pero no en muchos países de América del Sur. Lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en África. En la cuestión del karate, digamos que es el deporte con el que podríamos pues jugar un poquito más, ya que pues hay bastantes escuelas que practican este tipo de deportes, pero no hasta un nivel olímpico. Inclusive podemos ver cómo ellos mismos nos aceptan que este tipo de deportes ya tienen pues su cuna en otro tipo de aspectos. Cuestión de que, como ellos mismos lo estaban diciendo, no estaríamos eliminando la posibilidad de que los jóvenes, los adultos, como ellos lo querían ver, pudiesen practicar estos deportes, ya que simplemente estamos recatalogando su práctica a otro tipo de deportes. Y es que aquí le vamos a ejemplificar con el fútbol, qué es lo que pasa y por qué el fútbol no es un deporte que sea tan llamativo en los Juegos Olímpicos, que resulta que este simplemente se limita a
para jugadores de menos 21 años para que se pueda dar este tipo de desarrollo a partir de las nuevas generaciones y podamos empezar a ver cómo se está generando la cuna en los diferentes países. El fútbol, que es un deporte conocido a nivel mundial, ya tiene un evento de la misma categoría o incluso más hegemónicamente hablando en el área de los deportes, el cual es el Mundial de Fútbol. Entonces aquí es donde les estamos demostrando cómo, uno, ya están viendo las prácticas de algunas disciplinas que se van a suprimir en otros puntos, y dos, el espacio y el presupuesto no se adecuan a este tipo de eventos. Y es que antes de dar el punto, ¿qué es lo que sucede con el presupuesto? El presupuesto del Comité Olímpico Internacional es limitado. El hecho de que nosotros empecemos a incluir deportes, eso implica una gestión logística, una gestión económica, una gestión política mucho más amplia para que nosotros podamos añadirlos. El hecho de que nos toque suprimir también representa un cambio generacional en el cual nosotros estamos entendiendo que algunos deportes no están siendo tan practicados a nivel mundial, entonces los reemplazamos por otros que sí están siendo más practicados a nivel mundial. Ahora, punto. Cuando una persona practica algún tipo de deporte, sencillamente la persona lo hace porque quiere tener una competitividad y tener algún reconocimiento internacional. ¿De qué me serviría a mí practicar un deporte si sencillamente lo voy a practicar de manera nacional? No va a tener ningún tipo de representatividad a nivel internacional y nadie me va a poder ver. Entonces, pero ¿para qué mira, practicaría este deporte? aquí tú estás cayendo en una falacia, la cual es la generalización. En el cual tú me estás queriendo dar un argumento. Ya, gracias. ¿Qué es lo que sucede? Y es que la falacia de generalización que tú estás cayendo es que me estás diciendo que los Juegos Olímpicos Internacionales es la única modalidad en la cual yo puedo ir a practicar un deporte a nivel mundial, lo cual es falso. Falso número uno, porque ya te lo demostré con ejemplos como lo puede ser el Mundial de Fútbol, falso como lo puede ser las Olimpiadas de diferentes categorías, y es que seamos objetivos. Si yo practico un deporte, inicialmente lo voy a hacer porque me gusta, porque considero que soy bueno para ello, pero si ya yo empiezo a practicarlo con mucha más incipiencia, empiezo a generar este tipo de caracteres que apoyan a los Juegos Olímpicos Internacionales y básicamente cualquier organización del deporte a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel mundial, la cual es la perfeccionalización de este tipo de disciplinas, en la cual yo empiezo a practicar, yo empiezo a competir a niveles regionales, luego empiezo a crecer, luego empiezo a intentar irme a otro tipo de caracteres. Y es que aquí es un punto muy importante, y es que los deportes que se están incluyendo no son deportes que tengan una visibilidad a nivel internacional. Eso es lo que quiere hacer el Comité Olímpico Internacional, empezar a hacer que este tipo de deportes que se están quedando en lo meramente nacional empiecen a salir a lo internacional, porque ya lo han logrado hacer con otro tipo de disciplinas como lo puede ser la natación, como puede ser la gimnasia, en la cual son la cuna de otro tipo de competencias. Y es que un ejemplo muy grande es cuando una niña pequeña quiere practicar ciclismo, entonces se emociona porque va a aparecer ese deporte a nivel internacional, y es que no solamente aparecen los Juegos Olímpicos, sino que aparece el Mundial de Ciclismo, aparece el Nacional de Ciclismo, aparece otro tipo de categorías, las cuales consideramos nosotros que también pueden ser incipientes para que esta persona pequeña empiece a desarrollarse y empiece a aspirarse. Cuestión de que nosotros ya hemos demostrado, porque no lamentamos que se supriman deportes que no son practicados a nivel internacional, se añadan deportes que sí son practicados pero no tienen la suficiente visibilidad, y se logre modelar una sociedad a través de la cual nosotros estamos pensando que se está ateniendo a este cambio generacional, los Juegos Olímpicos, que son una de los eventos deportivos más grandes del mundo. Por lo anterior, orgulloso de oponer. Muchas gracias. Agradecemos por ese hermoso discurso al líder de oposición y llamamos al viceprimer ministro para continuar con el debate. Hola, ¿me escuchan bien? A la viceprimer ministra, perdón, sí, te escuchamos. Ok, voy a hablar así un poquitico, una oración más larga, por si acaso se me corta, y si no, bueno, empezaré. ¿Todo chévere? Supongo que sí, pero no me están diciendo nada, entonces bueno. Empiezo en 3, 2, 1. Bueno, ¿para qué pasa? Primero tenemos que, algo muy importante y que se tiene que destacar en este debate es el hecho de los Juegos Olímpicos. ¿Qué representan los Juegos Olímpicos? Bueno, los Juegos Olímpicos se pueden representar mayor representación, tanto a nivel como personal, para la persona que va a estar participando de eso, representando su propio país, representando el deporte que le gusta, o también, y también es muy importante esto que vamos a decir, es el hecho de que también en los Juegos Olímpicos que obtenemos una mayor audiencia. ¿Qué es lo que nos quiere traer la Cámara de Oposición? La Cámara de Oposición nos quiere decir que cada deporte puede tener su propia competencia, su propia competencia máxima grande, como por ejemplo sería el Mundial de Fútbol y todos esos ejemplos que nos quiso traer. Pero ¿qué pasa? Esas audiencias pueden ser un poco más limitadas que nosotros podríamos obtener en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque en los Juegos Olímpicos nosotros tenemos a varios deportes, no tenemos uno solo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, les voy a poner
que yo, por ejemplo, a mí me gusta cierto deporte, me gusta, no sé, la gimnasia, y yo quiero ver qué es lo que va a pasar con la gimnasia, cómo se va a desenvolver este deporte en estos Juegos Olímpicos, y mientras estoy viendo los Juegos Olímpicos, estoy viendo a su vez otros deportes que no son específicamente que a mí me gustaba, pero al yo estar intentando ver estos Juegos Olímpicos porque a mí me gusta un deporte, creo que se me desconecté, ¿no? No sé, no me veo. Ah, ok, ya me vi. Ajá. Que cuando el momento en que yo estoy viendo estos Juegos Olímpicos por un deporte que a mí me gusta, estoy viendo otros juegos a su vez que no estaba o no tenía pensado ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estoy obteniendo una mayor audiencia a otros juegos o estoy viendo otras cosas que no tenía intentado ver antes, y por ende eso me trae a mí que me puedo interesar en un juego o en un deporte que a mí antes yo no lo tenía contemplado porque simplemente iba a ver uno. Entonces, no es comparable poner un campeonato que solo se trate o una competencia que solo se trate sobre un deporte a compararlo con los Juegos Olímpicos donde hay varios deportes. ¿Por qué? Porque en estos Juegos Olímpicos tenemos más audiencia porque son más deportes que targetean como que targetean a cierto tipo, a varias audiencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Porque otro que nos quiere traer la oposición es el hecho de que estos deportes tradicionales no lo participan en todo el mundo y por ende no es tan importante y por ende se puede hacer la sustitución. ¿Qué pasa? Porque nosotros consideramos que eso es completamente falso. Los nuevos deportes tampoco los celebran a nivel mundial, no los en todas las partes del mundo. El breakdance, ok, sí puede ser. ¿Qué pasa? El surf no se puede practicar en todo el mundo porque hay países que no están conectados con el mar, no están conectados con este tipo de ambiente. Entonces, por ejemplo, Bolivia no me va a poder decir que ellos practican este deporte que es el surf porque ellos no están conectados en ningún lado por el agua. Entonces, no se puede practicar en esa parte del mundo. Lo mismo pasa con el deporte escalar, lo mismo pasa con el skateboarding. Tú necesitas un ambiente adecuado para practicar estos deportes y por eso es que no practicar en todos los países, en todo por el simple hecho de que no se puede practicar en ciertas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que nosotros estamos creyendo que sigue siendo válido? Nosotros les estamos explicando el hecho de que, mira, vamos a perder trascendencia. ¿Por qué vamos a perder trascendencia? Porque, mira, las personas, como expliqué anteriormente, que han visto los Juegos Olímpicos a lo largo lo han hecho porque les interesa por lo menos un deporte y luego se pueden ver involucrados o les puede gustar otros deportes al momento de ver los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estas personas ven los Juegos Olímpicos? Por una forma de entretenimiento. Lo pueden ver porque les gusta el deporte, porque quieren distraerse, porque quieren ver cómo es representado a nivel mundial cierto deporte por cierto país o cómo va con su equipo. En realidad, a rasgos generales es una forma de entretenimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante esta sustitución en los Juegos Olímpicos? Porque nosotros bajamos la serendestia de estos juegos al momento que estamos quitando un juego tradicional por uno nuevo. ¿Cómo se hace esto? Que yo, por ejemplo, a mí me gusta el béisbol y entonces una grande población que le gusta el béisbol, que ve los Juegos Olímpicos porque quiere ver este deporte representado en estos Juegos. ¿Y qué pasa? En el momento en que tú me vas a sustituir este deporte por algo que es algo nuevo, entonces sí, nosotros no quitamos el hecho y se lo explica en su discurso, que estamos bien con la inclusión, que estamos bien y aceptamos de que hay personas que quieren ver representados estos nuevos juegos. Esta población no es tan grande como una tradicional, porque esta tradicional se está construyendo a lo y ha tenido y se ha crecido esta población que le gusta, por ejemplo, dicho deporte. Entonces, al momento de que tú me sustituyas, por ejemplo, el béisbol, que es grandemente conocido y grandemente aceptado a nivel mundial, por el skateboarding, que mientras sí puede ser importante, mientras sí puede tener una población, esta como la de, por ejemplo, el béisbol, entonces estamos perdiendo trascendencia, estamos perdiendo este público, estamos perdiendo a estas personas que quieren entretenerse viendo los Juegos Olímpicos. Además, ¿qué más traemos? Es que, por ejemplo, el deporte lo consideramos que es como una forma de expresión, ¿verdad? Y como vuelvo a reiterar, Adriana ya te explica que nosotros no estamos diciendo que sea malo incluir en los deportes, te estamos explicando que el
en tú sustituir uno de gran importancia, y es de gran importancia porque es reconocido a nivel mundial a través de los tiempos y es un juego tradicional, estamos perdiendo esta forma de expresión al momento en que tú me estás quitando algo que a mí me gusta y ya yo no poder ver eso porque me estás poniendo algo nuevo enteramente y me estás quitando antes lo que a mí me gustaba. Entonces, ¿qué les estamos trayendo nosotros como Cámara Alta de Gobierno? Les estamos trayendo algo muy importante que es la trascendencia que tienen estos juegos tradicionales que han sido tradicionales porque la población lo ha seguido como eligiendo y ha seguido que este sea el juego como que quieren ver en los Juegos Olímpicos, y también estamos limitando la forma de entretenerse de estas personas. No es como nos quiere pintar oposición el hecho de que porque que los nuevos deportes sí se pueden practicar a nivel internacional, como esto ha pasado antes, que igualmente puede volver a pasar ahorita, que se sustituye un deporte como otro. No, ¿por qué? Porque estos juegos que se están sustituyendo en estos momentos son los juegos que han venido acarreando a lo largo de los años estos Juegos Olímpicos, y por eso nosotros consideramos que lamentamos la decisión del Comité Olímpico Internacional de sustituir los juegos tradicionales por unos nuevos. Muchas gracias, agradecemos a la viceprimer ministra y llamamos al líder de oposición, al vice líder de oposición. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, me avisan si se me corta, voy a decir una frase más o menos larga, se me corta en algún momento, ¿no? No. No, vale. Listo. Gracias. Voy a empezar en 3, 2, 1. Toda la Cámara de Oposición nos trae que representa los Juegos Olímpicos. Y prácticamente los Juegos Olímpicos representan los campeones del mundo, lo mejor del mundo y los deportes actuales del mundo. Como ya lo dijo mi compañero, es un cambio generacional, es un cambio a unas nuevas deportes que son cada vez más importantes para las nuevas generaciones y para las nuevas personas. Nos traen todo un discurso de por qué se debería conservar los Juegos Olímpicos tradicionales para dar visibilidad, para dar más cosas. Sin embargo, no consideran que esa visibilidad también sea correcta o sea buena para los nuevos deportes que están emergiendo y que están naciendo y que llegan a ser aún más interesantes para las nuevas generaciones. Claro, todos estos juegos y todos estos deportes que ya nos han mencionado, como el béisbol, el karate, entre otros, ya nos han traído y ya han tenido mucha publicidad y mucha participación gracias a que han participado todos estos años en los Juegos Olímpicos, mientras que el breakdance, el surf y al mismo tiempo el skateboarding no han tenido ninguna de esa visibilidad que tanto ellos lamentan que se vaya a perder. Sin embargo, consideramos que más allá del hecho de que estos deportes también necesiten tener visibilidad, se está quitando la visibilidad que ya tienen los deportes como el béisbol, el karate, entre otros, debido a que no están teniendo la visibilidad. Precisamente ese es el punto. Ellos nos traen como, gracias a esto, ellos tienen visibilidad. Sin embargo, no la tienen. Por eso es que los están cambiando, porque no está interesando a las nuevas generaciones tanto como otros deportes que están emergiendo, porque no están llamando la atención actual de las personas de las nuevas generaciones, y ese es el punto principal. Por eso es el cambio, por eso es que lo hizo el Comité Olímpico. En París 2024 se quiere hacer un nuevo testeo sobre cómo será la visibilidad de estos nuevos juegos, qué tanta gente se interesa, qué tanta gente otra. Ahorita en Japón 2021 vamos a tener precisamente estos juegos, karate y esto. Ahí tienen la visibilidad, en 2024 van a tener los nuevos juegos la visibilidad. Vamos a mirar qué pasa mejor, cuáles son más estratega, pero ahora lamentar y evitar la oportunidad de que nuevos deportes lleguen a ser importantes y lleguen a ser relevantes debido a que queremos mantenernos en un tradicionalismo y en mantenernos en todo el punto en el cual sigamos conservando los mismos deportes o los mismos roles actuales. Por eso es que consideramos, y por eso es que Byron, mi compañero, mi líder de oposición, nos trajo todo lo que es correcto debido a que incluimos más deporte. Si bien nos pueden decir como hay cosas especializadas como el surf, que solo lo tienen acceso países de playas, al mismo tiempo esos países de playas están siendo perfectamente capaces, porque, por ejemplo, hagamos una diferenciación, los Juegos Olímpicos de invierno y de verano son totalmente distintos. Los de verano son más visualizadores y tienen acceso a una diversa cantidad de países, y en los de invierno lo tienen otros. O sea que para eso consideramos de que no es un punto de decir como hay países que no pueden acceder, porque esos mismos países pueden llegar a participar en otras categorías, en otras, no es una obligación, y no todo el mundo tiene gente especializada en karate, no todos los países tienen especializaciones en karate para llegar a decir como
No, ahora sí vamos a tener la representación de todos los países. Es todo lo contrario, mientras que en países orientales tenemos más especializaciones en karate, debido a que es un arte marcial única, específica y con sus propias reglas. No es como decir, hablemos de todas las artes marciales porque ahí ya podríamos incluir otros países. Acá estamos trayendo nuevas cosas como el surf, que el surf se puede practicar en cualquier playa, desde alguien de Tokio hasta alguien de Los Ángeles hasta alguien de Cartagena. Entonces podemos llegar a traer que realmente estos juegos nos traen más biodiversidad, nos traen un punto distinto de la competencia, ya que nos trae creatividad, y no consideramos que esto sea negativo en absoluto, que llegue a ser impactante en ningún punto, debido a que ya los Juegos Olímpicos, ya los deportes olímpicos tradicionales nos dieron la visibilidad necesaria y ya nos trajeron todo lo que era importante actualmente para nosotros, y ahora estamos dando oportunidad y paso a deportes que llegan a ser más generacionales, deportes que llegan a interesar cada vez más a las personas y cosas que de verdad nos llegan a motivar y a atraer nuevas personas a que practiquen los nuevos deportes. No estamos reemplazando o sea, estamos reemplazando una posición, un lugar. Sin embargo, el béisbol va a seguir teniendo su campeonato mundial, va a seguir teniendo un montón de relevancia a nivel periodístico, y no se va a perder el karate al mismo tiempo. La gente que le interesará el karate se seguirá interesando de esta forma. ¿Me pidieron un point? Perdón, dame tu point. Muchas gracias. Mira, ¿me concedes que cuando un deporte es tradicional está más amarrado a la tradición cultural de los países en específico? Sí y no. Si ya está amarrado a la tradición y a la cultura de los países, sigue siendo relevante en el país. No, el país no va a decir, oye, que nos quitaron el deporte de los Juegos Olímpicos, quitemos toda la cultura y toda nuestra tradición. China no va a dejar de hacer eso, va a seguir impartiendo su parte de karate al mismo tiempo con otros deportes, como Estados Unidos con el béisbol, o acá en la costa que también se practica el béisbol. Porque no están en los Juegos Olímpicos, no se va a perder mucha tradición ni se va a perder mucha cultura, porque se seguirán los eventos importantes. Acá en Colombia se sigue el Tour de Francia y en otros países no. ¿Por qué? Porque acá llega a ser relevante a nivel cultural. Entonces, ¿se perdió algo si el ciclismo dejara de ser parte de los Juegos Olímpicos? Probablemente, sin embargo, hay una competencia aún más importante que es el Tour de Francia. Disculpen, no veo el tiempo. ¿Saben cuánto me queda? Perdón. 1:40. ¿Sí? Sí. Entonces, ya para terminar, queremos consolidar nuestros argumentos y nuestros debates diciendo, llega a ser más importante a nivel generacional. No vamos a perder mucho a nivel cultural, le estamos dando visibilidad y nuevas formas y nuevas herramientas para nuevas personas. Estamos trayendo todo lo que es importante para las nuevas generaciones, como llega a ser el breakdance, otras competencias que nos llegan a estimular a nivel creativo, nos llegan a traer más interesados a nuevos deportes y a nuevas culturas. Estamos haciendo un cambio generacional, así como estamos haciendo cambios generacionales a nivel político, económico y macrosocial. Estamos trayendo cosas distintas también a nivel cultural. No consideramos que sea algo negativo porque no estamos destruyendo los deportes, estamos solo cambiándolos a otros aspectos donde la gente se pueda interesar más. Van a aparecer ahorita en los 2021. Si ven que tienen una gran relevancia y si ven que tienen una gran visibilidad, el Comité Olímpico lo va a redefinir para los Juegos Olímpicos del 2028. Así que no consideramos que propiamente sea algo negativo hacer este cambio, al menos por este torneo, para ver cómo reaccionan las nuevas generaciones y para atraer nuevo público, ya que los Juegos Olímpicos están perdiendo visibilidad. Orgulloso de oponer, muchas gracias. Creo que perdimos a Emilia. Démosle 3 minutos a ver si vuelve y si no, pues ya resolvemos.
Vale, creo que ya pasaron 3 minutos, pero igual tenemos que seguir con el debate, entonces, si quieren, continuamos con el discurso de extensión de gobierno y pues esperemos a ver si Emilia puede volver, pero pues si no puede volver, ni modo. ¿Me confirma la persona de extensión de gobierno? Sí, sí está ahí. Sí, acá estoy. Ya, no sé si me escuchan bien. Sí, 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 te escuchamos. Ok, bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, hago cuenta regresiva e inicio. Empiezo en 3, 2, 1. Bueno, querido panel, creo que en primer lugar voy a empezar a hacer un par de contextualizaciones que creo que han faltado en este debate y luego les explicaré por qué desde nuestra extensión bajamos en Cámara Baja de Gobierno y les traemos como el caso real de por qué se debe lamentar esta decisión en específico. Creo que Gobierno nunca tuvo que probar por qué incluir nuevos juegos es malo o por qué lamentamos la inclusión precisa de esto, sino porque esta decisión mala consideramos que es equivocada, en específico consideramos que es equivocada. Creo que en primer lugar, lo que pasa es que ahorita no estamos hablando de Juegos Olímpicos en cualquier contexto en específico, estamos hablando de los Juegos Olímpicos del 2024 en París, que tienen que primero enfrentarse a todo lo que va a significar hacer unos Juegos Olímpicos luego de una pandemia que ha hecho que la gente empiece a perder como esta tradición. Creo que ya el hecho de que no se hayan hecho este 2020 ha tenido un gran impacto para esto, que creo que los Juegos Olímpicos del siguiente año también van a tener que buscar aún más este tipo de, pues, como visibilidad y de lograr que lleguen a más gente, y creo que además los del 2024 van a tener también esta misma trascendencia de que realmente pues se llegue como a este tipo de cosas. Entonces creo que en primer lugar este tipo de encierro y demás ha hecho que pierdan como mayor apoyo y mayor este tipo de cosas. Creo que lo que más le interesa a los Juegos Olímpicos es lograr tener mayor entretenimiento y tener mayor, de esta manera también pues como mayor capacidad de llegar a otras personas. Creo que bajo este entendido nosotros tenemos como contrafáctico esta, pues ¿por qué lo lamentamos? Creo que lo que lamentamos en sí es que si hubiesen reemplazado estos, pues como estos deportes que son tan representativos y que realmente tienen una carga cultural tan alta, creo que preferíamos que hubiésemos sido reemplazados por otros menos representativos, o que en el mejor de los escenarios, que creemos que es un poco complicado de lograr, no hubiese tenido que reemplazarse ningún deporte, sino empezar a coexistir. ¿Por qué? Y creo que acá empieza mi carga argumentativa. Primero, porque es que creo que esto tiene una poca cobertura, porque es que tienen estos deportes muchísimo mayor dificultad para practicarse y son muchísimo, pues como más difíciles de llegar a más gente. ¿Por qué? Porque es que creo que el entretenimiento tiene y parte de diferentes cosas. Primero, que pueda vender. Creo que una cosa es entretenida y le conviene a una compañía y le conviene una cosa como los Juegos Olímpicos cuando puede vender y cuando puede tener visibilidad. Creo que una cosa como el surf puede vender muchísimo más poco de lo que lo puede hacer cosa como el béisbol. ¿Por qué? Porque es que un beisbolista se puede criar en un barrio supremamente bajo, sea en Estados Unidos, sea en Colombia, sea en cualquier parte, porque es que solo salir a la calle y juntarse con 4 amigos y armar una cancha súper sencilla. Creo que el surf requiere olas, creo que el surf requiere otra cantidad de cosas. Creo que en este entendido sí o sí tiene menor entretenimiento cuando yo puedo vender muchísimo menos. Creo que también no me siento identificada cuando yo no entiendo esta cantidad de cosas culturales que hay de fondo, y también cuando tengo esta tradición, porque creo que la tradición es tan importante y creo que es lo que realmente acá le faltó explicar a mi alta. Creo que es que lo que tienen estos deportes como el karate, como pues el béisbol y también hasta la misma caminata, creo que es que son juegos que históricamente se han tenido que, pues que se han tenido que se han transmitido por tradición oral, o que se han transmitido mediante la práctica continua de estos, porque es muchísimo más fácil practicarlo. Lo que ya les explicaba del ejemplo clarísimo del béisbol, creo que cosas como las caminatas o demás también se pueden hacer supremamente fácil. Creo que también cosas pues como el karate son cosas que sí pues vienen de tradiciones supremamente hacia zonas pues como de Asia, pero también se han venido practicando en muchísimas zonas del mundo, porque creo que son supremamente fáciles de practicar. Creo que bajo este entendido, sí o sí, estos deportes tienen esta facilidad que cosas como el surf no tiene por condiciones geográficas, porque también no se han practicado durante tanto tiempo, y creo que si vienen de tiempos antiguos, igual solamente la practicaban ciertas culturas en específico. Creo que también esto genera que sean muchísimo más difíciles pues de venir como a practicar este tipo de cosas. Creo que además este tipo de cosas, lo que ya les he explicado de la tradición, permite que muchísimas más personas de diferentes culturas y diferentes como grupos puedan ingresar a practicar este tipo de deportes. ¿Por qué? Porque es que yo ya les he explicado cómo realmente muchísimos de estos deportes tradicionales dan pie y dan oportunidad a que muchachos de barrios supremamente bajos o demás sean cazados por un cazatalentos y puedan llegar realmente a elevar a diferentes cosas, sean como Juegos Olímpicos o demás, y creo que este tipo de cosas es lo que permite la visibilidad
civilización, mientras que es que estas cosas son juegos supremamente mucho más elitistas. Creo que ya por sí los Juegos Olímpicos han sido supremamente criticados por ser elitistas, por practicar cosas solamente, no sé, como el esgrima, el tiro con arco, que son cosas por las cuales la gente se prepara durante años y durante, claro, no tienen la misma posibilidad. Creo que la decisión del Comité Olímpico no hubiese sido de lamentar si no hubiese reemplazado cosas que sí permitían tanta amplitud. Bajo este entendido, creo que porque reemplazaron unos juegos que tenían una gran visibilidad por unos que no tienen la misma posibilidad y visibilidad, es suficiente razón para lamentarla. Pero creo que aun cuando eso no sea suficiente razón para lamentarla, le traigo otros argumentos. En segundo lugar, creo que esto lo que genera es que lo que ya les decía, esto se vuelva muchísimo más elitista, y creo que esto no solo afecta a las posibilidades de intercambio cultural y de la gente que realmente puede llegar a este tipo de cosas, sino también la posibilidad de intercambio cultural en cuanto al lugar en donde se va a realizar. Porque que creo que unos Juegos Olímpicos ya de por sí no se hacen en un país de tercer mundo porque requieren una gran infraestructura, pero digamos se lograron hacer en Brasil o se lograron hacer en países pues que son como más Latinoamérica, países que muchísima gente no, pues como no veo, no voltea a mirar desde Europa, pero creo que realmente eso se limita a la posibilidad cuando los países entonces empiezan a exigir que tengan cierto tipo de definiciones para la escalada. Creo que empiezan a limitarse muchísimo más cuando entonces requiere que tengan ciertas playas con cierta altura de las olas, porque es que hacer surf no es solo tener pues playas y ya, sino también que puedan llegar a tener cierta cantidad de olas y demás. Creo que bajo este entendido se limitan aún más estas posibilidades, se limita más que se volteen a ver a países pequeños para empezar a hacer este tipo de cosas. Creo que esto también genera pues que se viole esta brecha originaria que buscaba los Juegos Olímpicos, que era esta identidad y esta unión. Antes de que se me acabe el tiempo, voy a la alta. Rápido. ¿Tú me puedes explicar, por favor, cómo simplemente estableciendo un ejemplo, cómo limitando esto a un tema simplemente socioeconómico? Perdón, no te escucho porque se me cortó el internet, se va a responderá. La identidad, estaba hablando como esto también creo que viola en principio la identidad cultural de los Juegos Olímpicos, y como los Juegos Olímpicos tienen como fundamento y como una fuerte, pues como identidad esta de estar uniendo países y demás, creo que buscan realmente estos deportes que puedan practicarse universalmente, porque lo que busca es esta unión. Creo que durante muchísimas guerras o durante muchísimas cosas los países han parado de hacer cosas y se sienten calmados cuando estos juegos llegan, porque realmente tienen la posibilidad de empezar a intercambiarse culturalmente. Creo que cuando los juegos nuevos son totalmente americanizados, porque es que el breakdance, el surf, bueno, los otros tres que se van a agregar son cosas que solo se practican en Estados Unidos o que solo se practican en personas totalmente de élite. Creo que se limita muchísimo esta identidad cultural, y creo que bajo este entendido yo pierdo esta capacidad de entretener y esta capacidad de sentirme identificado pues con los Juegos Olímpicos. Creo que porque nosotros desde Baja de Gobierno realmente le probamos primero cómo el entretenimiento se basa en esta capacidad de vender, en esta capacidad de sentirse identificado y en esta capacidad de poder transmitirse mediante la tradición para que los juegos puedan realmente ser llegados a mayor cantidad de personas. Es cuando nosotros desde Baja de Gobierno ganamos y les pedimos un voto a favor. Gracias. Y yo. Agradecemos el discurso de extensión de gobierno y continuamos el debate con el discurso de extensión de la OPA. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí se te escucha. Súper, ya pongo mi cronómetro y empiezo. Ok. Ok, empiezo en 1, 2, 3. El caso duro de todo gobierno era decir, no queremos incluir deportes que no tienen visibilidad porque preferimos los que tienen tradición. Y salen dos justificaciones en Baja de Gobierno. Primero, la justificación de que es parte de la cultura, y segundo, la estructura. Sobre lo primero, en la cultura ellos nos dicen que no se deben quitar porque son importantes para la cultura de las personas de los países, etc. Primera respuesta, todo lo contrario, panel, se pueden quitar porque son importantes, y por el hecho de que son importantes no dejarán de ser practicados por estas personas. Si ellos ya nos conceden que forman parte de la cultura y de la identidad de las personas, quiere decir que porque los Juegos Olímpicos quiten o tomen esta decisión de desplazar estos deportes, las personas no se ven obligadas o la libertad de estas personas no está coartada a seguir practicando estos deportes. Es decir, el niño que podía ser reclutado para jugar béisbol en un equipo grande
en oposición lo puede ser también, porque estos deportes como el béisbol o como el karate no dependen de única plataforma para ser practicados los Juegos Olímpicos. Ellos mismos nos conceden que ya forman parte de la cultura y que es importante para las personas, por ende, las personas no van a renunciar a practicarlos. Segunda refutación, ellos nos dicen que la estructura es un impedimento, es decir, no se puede practicar surf si no tienes olas. Noten, panel, cómo hace 60 o 50 años era impensable que pistas de patinaje de hielo estuvieran en países tropicales, pero gracias al avance de la tecnología y de toda la estructura deportiva, ahora tenemos pistas de hielo en cualquier país, como Colombia, como Perú o como Panamá. Esto les prueba cómo la estructura no es un impedimento y mucho menos para una estructura deportiva tan grande que tienen tantos recursos como los Juegos Olímpicos. Dos respuestas que di. Uno, precisamente porque estos juegos son importantes para las personas, no los van a dejar de practicar porque tienen otras formas de hacerlo y otras plataformas. Segundo, la estructura no es impedimento. Vamos con la extensión. Hay dos clarificaciones que mi alta no da a los casos de gobierno. Primero, ¿por qué se desplazan estos deportes? Es decir, ¿por qué quitas al béisbol, quitas al karate, metes al skateboarding, metes al surf? Porque Alta nos dice, hay un presupuesto limitado. Yo creo que sí hay un presupuesto limitado, pero más importante allá es que estos juegos tienen un poderío social, que incluso cuando tú incluyes a los juegos como el skateboarding o como el surf, dejando al béisbol o dejando al karate, hace que esos juegos tradicionales opaquen a los pequeños, a los nuevos Juegos Olímpicos que se están incluyendo. ¿Qué quiero decir para ser más claro? Que la decisión por la cual se toma desplazar estos deportes es porque incluso dejándolos, incluyendo a los más pequeños, pueden quitarle visibilización a la inclusión de los nuevos deportes. Es decir, preferimos quitarlos y darles espacio 100% a los nuevos deportes. Ya con esto les justifico por qué se quita el desplazamiento. Segunda clarificación que nos daba mi alta, y es que no se obliga a nadie ni a ver estos deportes ni a practicarlos. Es decir, si alta de gobierno le preocupa que ahora las personas no van a poder béisbol, está bien, las personas no van a ver béisbol, pero tampoco están obligadas a ver el skateboarding, tampoco están obligadas a ver el surf. Creo que cuando ya tienes una plataforma como la Major League Baseball que está en todo el mundo, Chris, se te cortó. Sal y entra, please. Ya le estoy escribiendo, a mí sí me escuchan. Ya estoy escribiendo por si acaso. Sí, a mí sí me escuchan. Ya le estoy escribiendo para ver qué sucedió. De un momentito. escuchan. ¿Puedes hablar un poquito más? A ver si te escuchamos bien. Sí, esta medida es una oportunidad a quienes no la tienen porque son informales, porque Vale, ¿se me escucha? espera un momento. Ya está. Voy a volver ¿Dónde a quedé? reactivar el tiempo. Tienes 2 minutos 25 ahí, pero tienes 1 minuto más, porque no alcancé a pausarlo a tiempo, entonces realmente tienes 3 minutos 25. Entonces, cuando acabe el tiempo ahí, Sí, igual yo te cuento 1 minuto más y te aviso, ¿vale? sí. Y una pregunta, ¿dónde quedé? ¿En Te qué quedaste. parte del discurso quedé? Yo escuché en que no era obligatorio
que la gente Exacto. practicara estos deportes. Sí, te quedaste. Major League Baseball. O sea, Major League Baseball. Yo justamente acabas de mencionar esta palabra. listo, Espérame un perfecto. momento, Entonces, espérame un me momento. dijeron, Ya. Cuando quieras empezar de nuevo, quedaste en esa idea. Cuando quieras empezar, yo reactivo el tiempo, ¿vale? ok, me dijeron que 3,25, ¿verdad? Sí. Listo, empiezo 1, 2, 3. Bien, ya les expliqué cómo no es obligatorio, porque las personas probablemente dejen de ver el béisbol, pero no están obligadas a ver los deportes nuevos. Ahora, panel, ¿por qué creemos que esto es una oportunidad para quienes no la tienen en el status quo? Ya en el debate se concede que estos deportes son informales, no tienen mucha visibilización o que son pocos reconocidos. Se ve como los skaters en la calle que simplemente están pasando el tiempo y no están practicando un deporte, o se ve como los break dancers en la calle que están pasando el tiempo que no están practicando un deporte. 3 mecanismos de por qué esto es una oportunidad para quienes no lo tienen. Primero, la deuda. Noten cómo ya en la sociedad estos deportes se han visto aplazados porque han tenido que competir contra deportes más hegemonizados, como el fútbol, como el béisbol. Esto quiere decir que la institución más grande en deportes o la más respetada como los Juegos Olímpicos tiene una deuda para con estas personas o para con estos deportes. Porque si ya no tienen otra manera de ser visibilizados, cuando tú lo apruebas en los Juegos Olímpicos, las personas lo empiezan a consumir. Segundo mecanismo, porque tienen una libertad maximizada. Noten cómo las personas cuando solamente están limitadas a pasar o a practicar deportes de manera informal, tienen una limitación de libertad porque no pueden ir más allá. Es decir, si ya un deportista de béisbol puede entrenar para ir a los Juegos Olímpicos, si ya un practicante de karate puede entrenar para ir a los Juegos Olímpicos, tiene una libertad mucho más amplia porque tiene esas plataformas. Estas personas con estos deportes no lo tienen. Creemos que cuando los Juegos Olímpicos hace o toma esta decisión, la libertad se ve maximizada porque hay probabilidad de que ahora sí lleguen a esos puntos. Tercer mecanismo, la normalización. Los Juegos Olímpicos es una institución que funciona de arriba hacia abajo. Es decir, la narrativa que envía a los Juegos Olímpicos es aceptada en las personas a pie. Creo que se ve como cuando estás incluyendo nuevos deportes, creo que se ve como cuando quitas deportes antiguos que se practicaban hace el siglo pasado para poner deportes de este siglo, las personas lo aceptan porque la narrativa viene de arriba hacia abajo, no creemos que haya un backlash. Ahora, la importancia de este análisis es que, uno, estás quitando el privilegio del mercado que le preocupaba a de gobierno. Si ya solamente las personas que practican skater son personas que pueden tener sponsors como de Red Bull, o las personas que practican surf son personas que viven en California o que viven en estos lugares geográficos privilegiados, cuando tú, como los Juegos Olímpicos, tomas esta decisión, estás quitando el privilegio del mercado porque ahora los gobiernos se ven incentivados a patrocinar ese tipo de deportes. Creo que se ve como cuando vas o un deportista atlético está entrenando y compitiendo para los Juegos Olímpicos, el gobierno lo está patrocinando. Creo que así mismo se ve. Cuando el gobierno ve que se aceptan estos nuevos deportes, ahora los gobiernos están incentivados a patrocinarlos. Segunda cosa importante en mi extensión, cómo esto es aceptada. Creo que los deportistas, incluso los que practican los deportes tradicionales como el béisbol o como el karate, aceptan esto porque ellos pueden regresar a su casa sin ir a las Olimpiadas y son personas que siguen normal, son personas que siguen teniendo una institución donde practicar, son personas que siguen teniendo esa plataforma. Dos cosas que probé. Primero, cómo esto es una oportunidad quienes no la tienen, y segundo, cómo esto es aceptada, orgullosos de oponer. Agradecemos el discurso de extensión de la OPO y continuamos el debate con el discurso del látigo de gobierno. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Voy a leer una frase. Esta casa lamenta la decisión del Comité Olímpico Internacional. ¿Todo bien? ¿No se corta? No, está perfecto. Listo, entonces espero no organizo y ya comienzo con mi discurso. Voy a iniciar en 3, 2, 1. Voy a realizar unas aclaraciones y luego comienzo con los puntos de choque en este debate. Vamos con las aclaraciones. Creo que la carga de prueba de gobierno nunca es explicar
¿por qué no incluir nuevos deportes en la gama de los olímpicos? Considero que lo que esta moción nos invita a defender es que necesariamente esta decisión en específico es lamentable y es que necesariamente esta decisión en específico trunca los objetivos actuales de los Juegos Olímpicos, que son unos Juegos Olímpicos post-pandemia, unos Juegos Olímpicos post-COVID que necesariamente necesitan recuperar la audiencia y el interés en el deporte. Creo que nunca existe respuesta por parte de nadie en oposición sobre cómo esta decisión en este momento coyuntural es lamentable, pero creo que necesariamente todos estos impactos de agregar nuevos juegos, agregar nuevos deportes pueden ocurrir en el futuro. El problema es que en esta ocasión en específico es lamentable porque no recuperamos la identidad cultural y la representatividad que buscan los Juegos Olímpicos. Dos ideas en disputa en este debate. Primero, ¿en qué lado de la casa hay mayor entretenimiento? Y segundo, ¿en qué lado de la casa los Juegos Olímpicos cumplen mejor sus principios? Vamos con la primera idea en disputa, ¿en qué lado de la casa hay mejor entretenimiento? ¿Qué me dice la alta de oposición? La alta de oposición primero me dice que este tipo de juegos son poco visibilizados y en este orden de ideas generamos mayor entretenimiento cuando mostramos nuevos juegos. Pero noten, número uno, como necesariamente cuando en un contexto post-COVID necesitamos deportes que tienen un arraigo de identidad cultural frente a los países, o cómo necesitamos deportes que tienen un fandom muchísimo más fiel, o cómo necesitamos deportes que por lo menos las personas y las audiencias necesiten ver. Porque es que noten que necesariamente si nosotros queremos visibilidad para este tipo de deportes, no lo logramos simplemente mostrándolos en los olímpicos y ya, cuando necesariamente tenemos una deserción en las audiencias y cuando necesariamente los olímpicos están buscando reincentivar y como, pues básicamente recuperar este tipo de audiencias. Pero número dos, y esto es lo más contraintuitivo en el caso de alta oposición, y es que básicamente nos dicen que esta renovación es acorde a una reinvención generacional y que los nuevos intereses de las nuevas generaciones son estos deportes como el skate y como el skateboarding y como el surf, etcétera, etcétera. Noten cómo este punto es completamente contradictorio, porque primero me dicen que necesitamos mayor visibilidad, pero luego me dicen que es que no, que es que a las nuevas generaciones les encanta esto. Creo que si a las nuevas generaciones les encantaran este tipo de deportes, necesariamente no tendríamos la visibilidad que ellos requieren, pero creo que básicamente es el principal problema con su argumento es que es mentiroso. Y es que ellos me dicen que básicamente deportes como el surf o la escalada pueden competir en cuanto a audiencia contra deportes como el béisbol o el karate. Es decir, básicamente me están diciendo que las audiencias del béisbol o el karate, que son deportes absolutamente tradicionales, están perdiendo y que básicamente están en asimetría frente a nuevos deportes como el surf o la escalada. Creo que es completamente mentiroso este argumento, porque necesariamente estos deportes que son tradicionales suelen gozar con este arraigo cultural del cual les menciona Alejandra, y que necesariamente genera incentivos para verlos. Pero incluso si necesitáramos visibilidad para este tipo de nuevos deportes, debemos entender el contexto en el que están los Juegos Olímpicos actuales, en donde si queremos esta visibilidad, debemos crear Juegos Olímpicos que la gente vea. Es decir, no logramos absolutamente nada llegando con Juegos Olímpicos de deportes que nadie ve o que no tienen intereses para las nuevas generaciones o para las nuevas personas, porque necesariamente no estaremos generando esta visibilidad que ellos nos prometen, porque estaremos básicamente teniendo la mitad de, la mitad como de la población y audiencia que estamos prometiendo. Pero ¿qué es lo otro que me dice alta oposición? Alta oposición me dice básicamente que esto es súper bueno porque generamos mayor inclusividad. Note, panel, como ellos nunca nos explican al punto de Alejandra, en donde necesariamente este tipo de deportes tradicionales como el béisbol o este tipo de deportes tradicionales como la escalada, debido a que ya han tenido una tradición y debido a que ya se les ha obligado estos criterios de inclusividad, necesariamente pueden ser practicados por las clases más bajas y necesariamente pueden ser practicados por cualquiera en el mundo. Esto no ocurre y es imposible en el lado de la casa de oposición, porque necesariamente estamos jugando con deportes altamente elitizados, porque necesariamente estamos utilizando deportes altamente americanizados, en donde, vale, el skateboarding es súper popular en Estados Unidos y el surf es súper popular en las playas de Australia o en Estados Unidos, pero la generalidad de la población no lo pueden practicar. Por este tipo de criterios es que deportes como el fútbol o el karate son altamente populares, y es porque necesariamente la persona de la esquina o una persona de clase media o cualquier tipo de niño con grandes sueños puede llegar a practicarlo. Este es un punto que ellos nunca nos responden en este debate, y es necesariamente como estos criterios de inclusividad se cumplen mejor de mi lado de la casa, porque absolutamente todas las personas pueden practicarlos, como independientemente como de su país, etcétera.
¿Qué les dice Alejandra sobre este punto? Alejandra les explica que necesariamente los Juegos Olímpicos hoy en día tienen unas necesidades de financiación, tienen unas necesidades de representatividad y tienen unas necesidades de como identificación cultural. Creo que cuando necesariamente nosotros estamos buscando deportes que tienen este arraigo y esta identidad cultural y no simplemente nos americanizamos y no simplemente dejamos a solo los deportes que son estadounidenses, estamos cumpliendo mejor con este principio de multiculturalismo que me lleva al segundo punto de choque, que es en donde cumplimos mejor los principios de los Juegos Olímpicos. Creo que cuando Alejandra les explica cómo es que los Juegos Olímpicos desde sus inicios buscan crear deportes que puedan ser universales, que puedan ser practicados por todo el mundo, es ahí en donde cumplimos mejor con este tipo de prácticas, porque el surf y el skateboarding y la escalada no se pueden practicar en todos los países debido a las condiciones geográficas. Antes de continuar, baja. ¿Me estás diciendo que vas a recuperar audiencia del COVID que perdiste en el 2020, 4 años después en el 2024? Por supuesto, es que tú crees que mágicamente las audiencias van a comenzar a aparecer de un año al otro. Creo que necesariamente este tipo de deportes están en un contexto de deserción y de visibilidad, en donde, por ejemplo, el Super Bowl o los Olímpicos, etcétera, han perdido este tipo de popularidad. Creo que de mi lado de la casa lo que nosotros estamos haciendo es precisamente cumplir mejor con estas necesidades de visibilidad y como pues los Juegos Olímpicos son cada 4 años. Es decir, o sea, necesariamente tenemos que cumplir con estos criterios de visibilidad y de popularidad cada 4 años porque son como los criterios de como expansión en el tiempo que tienen los Olímpicos. ¿Qué me dice la baja de oposición? La baja de oposición me dice básicamente que es que la tecnología actual nos puede suplir estas necesidades de inclusividad. Panel, creo que es altamente contraintuitivo que la tecnología pueda crear olas artificiales o como por ejemplo lo que les dice Alejandra, playas costeras que sean lo suficientemente efectivas como para generar las playas que existen en Australia o que existen en Estados Unidos. Creo que estos criterios de innovación tecnológica no son lo suficientes para generar la competitividad justa que les promete Alejandra. Lo segundo que me dicen es que este tipo de deportes como el béisbol y como los grandes deportes ya son practicados y entonces no lo necesitan. Panel, pero es que nosotros no estamos hablando de la necesidad o no, sino que estamos hablando de básicamente el intercambio cultural y como la necesidad de visibilidad cultural que buscan los Olímpicos. Es decir, los Olímpicos no son una competencia cualquiera, los Olímpicos lo que buscan es necesariamente poner los deportes más populares para que los países que se sienten identificados con ellos puedan competir mutuamente y en este orden de ideas cumplimos mejor los criterios que ellos nunca responden orgullosos de proponer. Agradecemos el discurso del látigo de gobierno y concluimos el debate con el discurso del látigo de la oposición. Si quieren, regálenme un minuto que está sonando mi citófono y ya vengo y ya empezamos, ¿vale? Listo, qué pena. Entonces concluimos el debate con el discurso del látigo de Oppo. Con tu primera palabra empezamos. Súper. Asumo que se me escucha bien. Sí, 2, 3, 1. Estoy hablando mucho. Asumo que sí, ok. Sí. Los puntos de información por el chat. Déjenme poner mi cronómetro. Y empiezo en 3, 2, 1. Ya. Hasta el momento, panel, creo que hay 2 encuadres dentro de este debate. Gobierno entero te da un encuadre de cómo la sociedad es tradicionalista en su mundo y creo que alta oposición y un poco de nosotros y un poco en nuestro caso depende de un encuadre de cómo la sociedad no es tan tradicionalista, sino que la sociedad puede someterse a cambios sin necesidad de que exista un backlash social. Para que haya mayor engagement en este debate, creo que va a jugar en ambos encuadres y demostrar cómo incluso en su sociedad tradicionalista, porque solamente de la tradición y de la cultura es que depende el consumo en gobierno, como nosotros también ganamos este debate. Pero vamos con lo que dice Baja Oppo. Baja Oppo te dice, bueno, es que aquí lo importante es la situación fáctica en la que vivimos, porque venimos de una situación post-COVID. Pero miren, que incluso en su último minuto se contradice solo. 4 años para que tú recuperaras el fandom que perdiste en el 2020 y no sé si es que realmente lo perdiste, pero 4 años son 4 años suficientes para que hagan 3 cosas los estados. 1, creo que hay un tiempo de preparación. Creo que en mi mundo y en su mundo hay un tiempo en que los estados
venden propaganda de que va a haber las Olimpiadas. Dos, creo que existe un poder de narrativa. Las Olimpiadas per se manejan cierto poder de narrativa por lo cual imponen socialmente qué deportes importan o qué deportes son tan importantes. Entonces, si lo importante para Baja de Gobierno es el poderío económico de la sociedad, de los Juegos Olímpicos, creo que igual lo tienen porque tienen fuertes incentivos para que en mi mundo eso siga funcionando. Creo que justamente las personas, después de una situación tan triste como el COVID, donde han muerto 1 millón de personas, donde hemos perdido familiares, creo que estamos sometidos susceptiblemente a ese sentimentalismo de, ¿sabes qué? Vamos a darnos un momento de felicidad porque hay un placer intrínseco cuando tú ves el deporte, cuando practicas el deporte. Creo que eso es simétrico en este debate, pero por lo tanto, esa situación fáctica de post-COVID no importa, porque incluso cuando todavía se acabara el béisbol o no estuviera el béisbol, creo que todavía tenemos ese fandom porque la gente está susceptible sentimentalmente. Segundo punto, nos mencionan cómo cómo lo tradicional es más accesible y fácil. Chris ya te responde un punto. Creo que accesible no es tan cierto de que hayan deportes más accesibles unos que otros, porque ya actualmente hay suficientes recursos para los cuales suple ese tipo de necesidades. Pero creo que el segundo punto y más importante, ningún deporte es más difícil uno que otro. Creo que los deportes arbitrariamente dependen intrínsecamente del talento. Creo que justamente bajo la lógica del talento yo puedo asumir que el fútbol es más difícil que el ajedrez, pero eso depende de la perspectiva de donde tú lo veas. Por lo tanto, no es una perspectiva absoluta, sino una perspectiva competitiva. Creo que en ese orden de ideas, la idea de cómo el deporte es más accesible porque tú necesitas un bate no es tan cierto cuando tú no tienes el talento para batear. Creo que justamente eso hace que su propio caso se mitigue a sí mismo. Pero tercer punto, nos hablan de la violación cultural. Nótense que muchas veces las reglas culturales están determinadas por normas totalmente opresivas. Creo que si las Olimpiadas no incluyeran a personas trans dentro de sus juegos, creo que entenderíamos que si no hacen ese tipo de cosas que incluso violan un poco la cultura heteronormativa de hombre y mujer y no aceptamos a las personas trans, creo que justamente no hay un cambio de narrativa y visibilización para ese tipo de personas que son totalmente vulnerables dentro de la sociedad. Por lo tanto, incluso en su mundo, cuando nos mencionan que hay un backlash, creo que ese backlash es bueno cuando tú estás visibilizando a alguien que no tiene plataforma. Justamente porque sus deportes son tan importantes en la materialidad, ya tienen un poder social encima de los deportes no tan tradicionales. Ese es en el encuadre del mundo tradicionalista. Creo que bajo esa lógica entendemos que es legítimo que se pierdan esos deportes porque incluso la gente lo va a seguir practicando, pero segundo, porque hay una deuda, porque muchas veces esos deportes nuevos requieren de que justamente lo que nos mencionaban, un cazatalento. Creo que comparativamente hablando, en mi mundo hay más probabilidades que personas que practiquen eso en barrios pobres los busquen. En mi mundo creo que el Estado tiene mayor incentivo de visibilizar ese tipo de deportes y hacerlos igual de importantes que el otro. Solamente en mi mundo es cuando nivelamos la balanza de poder y aquí refuto el caso de Alta de Gobierno, porque Alta de Gobierno nos decía, bueno, mandemos a los dos deportistas. Y aquí te responde cómo uno invisibiliza al otro por la idea de la narrativa social. Pero nótense que los recursos del Estado no son infinitos. El Estado tiene ciertos recursos, Alta Opo lo tocaba más o menos, pero noten cuando en el mejor caso de Alta de Gobierno yo mando a ambos deportistas, mando al basquetbolista y mando al asesor a competir. Económicamente, incluso cuando yo le doy la misma cantidad de dinero a ambos, en el mejor caso de gobierno, creo que justamente bajo la lógica de cómo la sociedad es tan tradicionalista, el beisbolista tiene mayor visibilidad y tiene como mayor impacto social dentro de ese deporte. Creo que el surfista no le va tan bien, pero justamente como el surfista no le va tan bien, es que necesitamos nivelar esa balanza de poder y creo que es cuando se maximiza la libertad de lo que hablaba Chris. Y creo que la libertad se ve maximizada en mi mundo por los beneficios intrínsecos que yo tengo de ello. Porque si yo no tengo el apoyo del Estado o de las Olimpiadas para promocionar X deporte que no está siendo visibilizado a nivel internacional, creo que justamente es en ese mundo donde esas personas se encuentran mal. Pero antes, el punto de baja. Sebastián. Muchas gracias. Mira, lo que pasa es que se escogen las sedes de los Olímpicos y se escogen las sedes, por ejemplo, en países en vía de desarrollo, gracias a que hay una representación cultural de los mismos. Es decir, todos los deportes que tú estás escogiendo son occidentalizados, son deportes que no permiten un mejor balance, como en nuestro lado de la casa, que hay deportes orientales como el karate. Creo que en mi lado de la casa hay más incentivos para mayor representatividad. Entiendo. Igual no creo que sea tan importante
ese punto, pero incluso asumiendo de que lo escogen bajo la lógica de deportes que representan la cultura del propio país, nota cómo estás oprimiendo literalmente un grupo, imponiendo. Ya hay una narrativa social que tú aceptas en tu caso de cómo la gente acepta que existen deportes más importantes por, ya sea que los enseñan en la escuela o porque tienen una trascendencia histórica mayor unos que otros. Pero nota que eso no se adapta con la sociedad y ahí va el punto justamente de la cultura que te mencionaba. Si nos rigiéramos por dogmas culturales, entonces nada más aceptaríamos a hombres y a mujeres dentro de la Olimpiada. Pero creo que en la sociedad en la que vivimos aceptan personas trans, porque hay una idea de visibilización y un principio ideal que tiene que cumplir. Nota cómo se cambia la narrativa en mi mundo y no sucede en tu mundo. Pero vamos con el caso de Alta de Oppo. Creo que Alta Oppo te da la idea de, bueno, es que, a ver, sacamos a la Universidad Internacional 3 ideas y creo que las 1, nivelas la balanza de poder. 2, hay una sensación de placer diferente. Nota cómo las personas normalizan la sensación de placer. Si yo como ceviche todos los días, probablemente lo normalice y no me importa. Pero ya que yo como pizza, sienta como que wow. Creo que justamente bajo esa lógica, cuando hay una innovación dentro de las Olimpiadas, es que yo siento placer y las personas maximizan su libertad en los deportes. Porque yo no veo las Olimpiadas solamente porque me gusta el fútbol, sino veo las Olimpiadas porque hay nuevos deportes que probablemente en mi país no practiquen. Creo que en ese orden de ideas, las personas, la fanaticada, todavía la seguimos teniendo orgullosos de oponer. Agradecemos el último discurso y con eso concluimos el debate.